Buenos días compañeros y buenos días a los que están aquí, buenos días a los que están conectados desde casa para la sesión de hoy del servicio. Antes de comenzar quería mostrarles esta lámina ya que muchos me han preguntado por el viaje a Japón, ahora en mis vacaciones pasadas, hace 15 días. Y bueno, esto que ven a la izquierda es el logotipo que llevábamos toda la familia en la franela y algunas fotos de la familia en Japón. En esta foto el que descubra cuál es mi avatar tendrá el desayuno gratis. Antes de comenzar, también quería manifestarles que he decidido que esta será la última sesión en la que yo participé en el servicio. Creo que después de 17 años, de haber pasado por preeclampsia, parto prematuro, embarazo ectópico, haber hecho una presentación de casos en algunos momentos, creo que ya es hora de dar paso a la gente nueva, a la gente joven, que viene con fuerza y con ímpetu y con mucho conocimiento actualizado, porque les soy sincero, ya no me apetece leer medicina, estoy que quiero leer otras cosas, algo que me motiva y que antes no tenía tiempo para leer y que ahora me gustaría leer. Por lo tanto, con esta sesión de hoy me despido. También en vista de que la última sesión, quería tomarme la licencia de hacerla un poquito diferente y quiero contarle un par de anécdotas y un par de preguntas existenciales que tengo y mediante esas anécdotas y esas preguntas existenciales llevarlos al tema de hoy, que es tromboprofilaxis, ¿vale? Quiero que me permitan esa licencia ya que es mi sesión de despedida. Vale, una de las cosas que he visto es que a medida que han llegado ustedes, yo cuando estoy reunido con todos ustedes que son gente joven, la verdad es que me siento diferente. Me siento como alguien fuera del lugar, como una especie de extinción. Digamos que me siento como un término que he decidido aquí, es de reposado. Sí, me siento así un poquito desubicado a veces porque ustedes hablan de temas que yo no manejo. Hoy está muy de moda la medicina basada en evidencia y la verdad es que yo me quedé en estudios doble ciego, en desviación estándar y en el concepto de que la experiencia del clínico era muy importante, pero yo siento que para ustedes es importante, pero le dan más peso a la evidencia y entiendo que es un paradigma que ha cambiado. Vale, por otra parte, les voy a contar un par de anécdotas, como les he dicho, y un par de preguntas que tengo para mí mismo, y ahí los llevaré al tema de hoy. Cuando yo pienso en tromboprofilaxis aquí en el servicio, honestamente en quien pienso es en Agustín. Agustín, no sé por qué extraña razón, después de las 3 de la madrugada no puede dormir y se dedica a hacer cosas y trabajos del servicio. Y una madrugada de esta se decidió hacer un Excel, muy bueno por cierto, en el cual él nos colocaba aquí, digamos, todos los factores que se consideran de riesgo para una trombosis venosa o una trombosis pulmonar, y con el Excel simplemente lo que nos pide es que coloquemos algunos datos y esto nos hace un cálculo de puntaje que clasifica a la paciente como de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. O sea que lo tenemos aquí masticado, deglutido, convertido ya en una idea y prácticamente no hay que estudiar ni pensar en nada. Así que mmm, no nos podemos quejar de que tenemos un super jefe. Bien, comencemos. Cuando yo era niño y fui por primera vez al cine, me quedó impactado y hasta hoy, que ya voy a cumplir 65 años, que en el cine la pantalla estaba cubierta por unas cortinas rojas como que si fuera un, un teatro para ir a una obra de teatro. No sé, de verdad que no recuerdo si es que el cine al que fui era un teatro y por eso estaban las cortinas. No había cine a lo mejor en mi ciudad en el 1969, que fue la primera vez que fui al cine a los 8 o 9 años. Pero bueno, quería contarles esa anécdota. Entonces vamos a la tromboprofilaxis hoy. Como les dije, vamos a llegar allí después de comentarles algunas cosas. Hoy en día ustedes todos ya no tienen cortinas rojas para ir al teatro. Hoy en día todos ustedes tienen streaming en casa, plataformas de streaming. Una de las primeras y de las más famosas, por supuesto, sé que todas las usan, es Netflix. Y bueno, he querido hacer la presentación al estilo Netflix.
Así que vamos a entrar en el equipo del Hospital Comarcal de Inca, HSIN, y vamos a ver qué serie ven cada uno de los integrantes del equipo en sus perfiles. Bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas con la creación y la evolución, con la teoría de la creación y la teoría de la evolución. Con la creación mi problema surge porque por extrañas razones o por razones que desconozco, mis padres al casarse se fueron se quedaron a vivir con mi abuela, y mi abuela iba a misa de 6 todos los domingos, y como yo era el único, digamos, hombrecito de la casa, o sea, solo estaba mi padre y yo tenía que despertarme todos los domingos a las 5, 5 y cuarto de la madrugada y acompañar a mi abuela a misa de 6. Y bueno, obviamente para un chico que no había ido a catecismo y que era de madrugada, yo lo que hacía era fastidiarme hasta dormirme. Pero un día el cura, obviamente un cura castellano, en su liturgia hablaba del Génesis. Bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas. Decías en Génesis 1:26 que Dios había hecho la tierra, había hecho todo y que había hecho el hombre agarrando un poco de arcilla divina, o sea, y barro, y luego le había insuflado la vida. Y bueno, hasta ahí todo bien, era un Dios omnisciente, todopoderoso, eso lo entendía. Pero el problema es que después me confundí un poco porque a la semana siguiente, el domingo siguiente, dijo que se dio cuenta que Adán, que así se llamaba el primer hombre, se sentaba como un poquito solo y que le iba a ser una compañera. Y entonces decidió dormir a Adán en un sueño profundo, la primera anestesia de toda la existencia, y arrancarle una costilla para de esa costilla hacer a Eva. Entonces, claro, en mi mente de niño hubo un cortocircuito. ¿Cómo es eso? No es un Dios todopoderoso, omnisciente, presente, que no puede volver a ser un poquito de barro y de arcilla, o sea, porque tiene que dormir el pobre Adán, y lo peor, porque tiene que hacer una costillectomía, porque tiene que arrancarle una costilla a Adán. Y ahí tuve problemas con Dios porque no me pareció justo que le quitara un pedazo a Adán, que lo durmiera y que no creara arcilla divina y ya está. Vale, siguiendo con el Génesis, el domingo siguiente se complicó peor la cosa, porque Eva tuvo la decisión, la buena o mala decisión, de comerse una manzana y ofrecérsela a Adán, y por lo tanto los expulsaron del paraíso. Y Dios, cuando los expulsó del paraíso, le dijo a las mujeres que bueno, que iba a multiplicar sus dolores en el parto, que dará luz a tus hijos con dolor. Y entonces, claro, yo desde pequeñito ya era feminista, porque en casa éramos dos, mi hermana y yo. Y siempre yo defendía que mi hermana tenía que tener las mismas libertades que yo. Yo vivía en la calle todo el día, jugaba pelotas, corría bicicleta, me bañaba en el río, mientras que mi hermana no podía salir de casa. Mi hermana y yo solo nos llevamos un año. Y entonces eso me incomodaba, pues yo quería que ella quería compartir, ya que no tenía mi hermana, compartir con ella mis juegos en la calle. Por lo tanto, ya aquí yo entré en franca contradicción con Dios, y digamos que mi relación con él no ha sido muy buena desde entonces. Vale, años después, bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas cuando me tocó hacer la especialidad. Yo fui la segunda cohorte de ese posgrado, de esa especialización. Por lo tanto, solo había un R1 y un R2. Los R2 y los R1 que tocaron conmigo, todos tenían ya récord quirúrgico, o sea, habían hecho cesárea, habían hecho force, habían hecho histerectomía, o sea, eran gentes quirúrgicamente súper preparadas, mientras que yo jamás en mi vida había cogido un bisturí para hacer una intervención quirúrgica. Yo prácticamente realmente era virgen,
Y entonces, claro, era un hándicap importante para mí. Yo iba en desventaja quirúrgica, por lo tanto traté de que mis presentaciones fueran lo mejor posible para tener una buena nota en la parte teórica y que eso compensara mi nota en la parte práctica. El primer, digamos, ya lo llamamos seminario, el primer seminario que me tocó, la primera sesión clínica que me tocó, fue hablar sobre embarazo de alto riesgo. Y el jefe de servicio me pidió que fuera a su casa a buscar biografía. Obviamente en aquella época no existía internet ni por asomo, y la biografía tenía que ser lo más actualizada posible. Y solo algunos ginecólogos compraban libros traducidos al castellano 1 o 2 años después de la edición en inglés, y solo algunos ginecólogos recibían una revista internacional actualizada cada mes o cada 2 meses que se les enviaban desde el exterior. Este era el caso de mi jefe. Tenía libros, digamos, actualizados de 1 o 2 años y recibía el American Journal de Ginecología y Obstetricia cada 2 meses. Me invito a su casa y cuando entro a su casa lo primero que veo es un atril con una Biblia, o sea que ya sabemos que era religioso, bastante religioso, porque no todo el mundo tiene la Biblia en un atril a la entrada de su casa. Y luego cuando me hizo esperar en el salón, vi este cuadro de Adán y Eva. En aquel momento no tenía ni idea, pero bueno, ya sé hoy en día que está en el Museo del Prado, que es un cuadro del 1507, tenía un duplicado, una copia de esto, y que esta pintura, bueno, está en el Museo del Prado. He ido al Museo del Prado y la he visto, ¿vale? Pero ya presupuse que este hombre era muy religioso, por lo tanto decidí que el seminario que iba a dar de embarazo tardío de alguna manera tenía que conectarlo con la religiosidad y eso me ganara punto. Entonces, cuando voy al seminario digo, bueno, este embarazo tardío, antes de comenzarlo, quiero aclarar que yo creo que el primer embarazo de alto riesgo fue Eva. Eva reunía algunas condiciones, algunos factores que la hacían como embarazada de alto riesgo. Por ejemplo, si Eva fue expulsada del Edén, del paraíso, yo siempre presupuesto que Eva era una chica joven, porque los casos de jóvenes embarazadas en mi época que los padres la echaban a la calle eran chicas jóvenes, así por lo tanto estoy casi convencido de que Eva tenía entre unos 15 y unos 16 años, no tenía mucho tiempo Eva en el paraíso. Obviamente era su primer embarazo, es un factor de riesgo también importante. No es lo mismo una paciente que ya ha pasado por un embarazo a una gestante que es su primer embarazo. ¿Por qué también pienso que Eva era un embarazo de alto riesgo? Por la mala alimentación. Adán no sabía cazar, no sabía pescar, por lo tanto yo presupongo que Eva y Adán solo comían raíces, tubérculos, frutas, o sea, era una dieta prácticamente vegetariana. No sé si se comerían algunos insectos, no lo tengo claro, pero estoy más seguro de que por lo menos el primer embarazo de Eva, su dieta fue totalmente inadecuada. ¿Vale? Aunado con otros, si no sabía cazar, no sabían cubrirse, supuestamente estaban cubiertos con una hoja de parra, o sea que sus vestidos o su ropa eran de hojas, lo que podían hacer. Por lo tanto, otro factor de riesgo para embarazo alto riesgo en Eva. Ningún control prenatal, ninguna comadrona, ninguna otra mujer a quien preguntarle qué es esto que me está pasando, qué son estos síntomas, qué son estas náuseas, por qué se me hinchan las piernas. Quién sabe si se le subió la tensión porque comía a lo mejor raíces muy ricas en sal. O sea, creo que este es un factor de riesgo también que Eva tuvo que sufrir. Trabajo pesado, tenían que hacer todos ellos dos, no había nadie más, eran los únicos dos pobladores del mundo. Y por otra parte, Adán latino y el primer embarazo de Eva gemelar. Recuerden que de Eva nació Caín y Abel. No sabemos si era un gemelar monocorial, no sabemos si era bicorial, si era biamniótico, si era mononiótico, pero en todo caso, sea lo que sea, era un embarazo gemelar y era un embarazo de alto riesgo. Bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas. Bien, dejemos allí la teoría de la creación de Dios y resulta que ya una vez que la humanidad ha arrancado,
por allá por el 1800, este señor que ven aquí, Charles Darwin, se le ocurre embarcarse en el Beagle, un barco que iba a dar la vuelta al mundo, un velero, y fue anotando y haciendo dibujos de todas las cosas que veía en donde paraba. Y de allí surgió la teoría de la evolución de Darwin, con su libro El origen de las especies, pero que inclusive tuvo tanto temor a publicarlo que lo escribió y lo publicó casi prácticamente 10 años después de haberlo escrito. Quiero que vean este pequeño video para luego explicarles algo. La sabana se abre hasta el infinito, llena de peligros. Pero a lo lejos hay más árboles, es decir, refugios y comida. El primer prehumano tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero lo posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Mide menos de 1,50 m y a 4 patas por la sabana no puede saber por dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Ve. Pero si quiere desplazarse a 4 patas, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tendrá que avanzar, pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya es bípedo. Es una nueva forma de desplazarse, inédita entre los grandes simios, al menos durante tales distancias. Pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará Orrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta siente el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Orrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha hacia la comida, hacia nuevos refugios. Orrorin es el primer bípedo conocido de nuestra familia del este de África. Vale, en la teoría de la evolución se supone que nosotros pasamos de ser unos homínidos en 4 patas a la bipedestación. La bipedestación, digamos que es el hecho que marca el inicio de nuestro desarrollo como especie, desde estos homínidos hasta el Homo sapiens hoy en día. Y conllevó una serie de cambios anatómicos que influyeron también en el desarrollo de ciertas habilidades. Tener las manos libres nos permitía crear herramientas, pero para crear herramientas nuestro cerebro tenía también que crecer. Este primer primate tenía un cerebro de más o menos unos 300 centímetros cúbicos comparado con el nuestro, que casi llega a los 1500 centímetros cúbicos. O sea, necesitábamos más espacio para el cerebro, por lo tanto también esto conlleva a una alteración en varios aspectos anatómicos. Quiero mostrar. Bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas. Mostrarles aquí a Lucy. Lucy fue considerada por mucho tiempo la abuela de la humanidad, puesto que fue el primer esqueleto que se encontró completo. Y se llama Lucy, otra anécdota, porque los chicos los paleontólogos estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds, una canción escrita por John Lennon, que jure lo que él jure, de que si era de un dibujo de su hijo, obviamente queda claro en que estaba bajo los efectos de LSD y quería hacerle algo alegórico al LSD. Cuando encontraron la pelvis de Lucy y su esqueleto completo, sobre la pelvis, se analizaron pues los cambios anatómicos que ocasionaban la bipedestación. Para poder pasar desde 4 patas a 2 patas, tendríamos que primero movilizar nuestro centro de gravedad. Ustedes se dan cuenta que los monos y los chimpancés caminan balanceándose. Eso sí gasta mucha energía. Nosotros tuvimos que mover nuestro centro de gravedad y para eso tuvimos que modificar los huesos de la pelvis, hacerlos un poquito más delgados, ensanchar un poquito más el pubis. Las escotaduras asiáticas también, a ponerlas hacia adentro, puede ser que las espinas asiáticas apuntan muy hacia adentro en la pelvis humana. Todo esto sin mayor problema en Orrorin.
¿vale? El que primero caminó, pero el problema lo tiene Lucy, porque Lucy tenía que parir un bebé humano ahora, un bebé que ya no era un simio, y todos esos cambios en su pelvis ocasionaron ciertos problemas. De hecho, el útero de ella, aunque estaba colgando hacia abajo cuando iba en cuatro patas hacia el suelo, ahora más bien cuelga hacia sus piernas, el peso se distribuye hacia sus piernas, lo cual va a crear también problemas de circulación. Y todo. Bien, comencemos. A lo largo de mi vida he tenido problemas. Todo eso conlleva, volvemos a lo de Netflix, conlleva a una cosa que se ha dado en llamar el dilema obstétrico. O sea, ¿cómo hacemos para que este nuevo simio que ahora camina en dos patas tengan bebé? Y allí entonces, bueno, sacrificamos algunas cosas. Como les decía, movilizamos el centro de gravedad, aumentamos la lordosis de la columna, redistribuimos la pelvis femenina y, por otra parte, concomitantemente con estos cambios que estaban ocurriendo, el feto, el dilema obstétrico. O sea, ¿cómo hacemos para que este nuevo simio que ahora camina en dos patas tengan bebé? Y allí entonces, bueno, sacrificamos algunas cosas. Se estaba haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, lo único que quedaba por hacer aquí era hacer que el feto naciera extremadamente prematuro. Por lo tanto, el dilema obstétrico, o sea, ¿cómo hacemos para que este nuevo simio que ahora camina en dos patas tengan bebé? Y allí entonces, bueno, sacrificamos algunas cosas de la especie, se resolvió con eso, con el dilema, con la decisión de que el feto tenía primero que hacer movimientos de rotación durante todo el canal del parto. Somos los únicos mamíferos que hacemos eso en el momento del parto. Y por otra parte, en vez de nacer a los 2 años, que es lo que debía durar el embarazo humano, para que el bebé nazca caminando, hablando y sin problemas, decidimos tener un bebé con prematuro extremo de 9 meses y terminar de criarlo nosotros afuera, terminar de que el bebé desarrolle sus facultades extracorpóreamente. Otra cosa a mencionar es que el cruce de la arteria ilíaca derecha sobre la vena izquierda está, digamos que un poquito desplazado más abajo del sitio cuando estás a cuatro patas, y eso conlleva también que cuando, por las razones que sean, la vena cava recibe mayor flujo de sangre en alguien que es bípedo, digamos que hay cierto enlentecimiento en ese cruce de la arteria con vena, lo cual puede llevar a ciertos problemas. En el hombre, en el masculino, digamos que no hay mayor problema, pero recuerden que en la hembra, durante el embarazo, se produce el dilema obstétrico. O sea, ¿cómo hacemos para que este nuevo simio que ahora camina en dos patas tengan bebé? Y allí entonces, bueno, sacrificamos algunas cosas, ciertos cambios fisiológicos que conllevan alteraciones. Otro dilema que he tenido en mi vida, que siempre he preguntado por qué las jirafas no tienen varices. No sé por qué esto no lo han estudiado y lo han explotado. A lo mejor por ahí hay alguna forma de tratar las varices. El dilema obstétrico, o sea, ¿cómo hacemos para que este nuevo simio que ahora camina en dos patas tengan bebé? Y allí entonces, bueno, sacrificamos algunas cosas. Bien, entonces, cuando la mujer Homo sapiens sale embarazada, su pelvis es estrecha, su feto es cabezón, tiene que girar, tiene que nacer prematuramente y suceden cambios en el cuerpo de la mujer que conllevan algunas alteraciones que entre comillas llamamos fisiológicas. Vale. Más adelante, un poquito más adelante de Darwin, surge este señor Rudolf Virchow. Virchow se dio cuenta que todos aquellos que tenían trombosis venosa profunda o que tenían tromboembolismo pulmonar cumplían con 3 condiciones. Esas 3 condiciones se cumplen siempre y se
Vale, han homenajeado Virchow, dándole su nombre, se llama la triada de Virchow. Si para que haya una trombosis venosa tiene que haber un estancamiento del flujo sanguíneo, la sangre tiene que estar hipercoagulable y por otra parte siempre debe haber una lesión endotelial. Si no, simplemente se suceden varices, pero no hay trombosis. Ahora yo les pregunto, vale, ustedes, ¿qué momento fisiológico conocen ustedes en la etapa de la mujer donde ella tenga hipercoagulabilidad, donde ella tenga lesión endotelial? Porque esa es otra cosa. La evolución no encontró una mejor forma de hacer placenta que la presentación hemocorial. O sea, hay que destruir la decidua del útero, los vasos capilares del útero, las arterias espiralares, para poder allí chupar sangre al feto para poder crecer. O sea, hasta en eso la evolución, digamos que nos jodió un poco a la mujer. Y el éxtasis venoso. El éxtasis venoso se explica porque el útero ha crecido, no permite bien el retorno venoso de las piernas, la vena acá está, como les dije, su cruce con la arteria ilíaca allí del lado izquierdo está un poquito más comprometido que una especie que anda de cuatro patas. Por lo tanto, señores, todo embarazo fisiológico se cumple la triada de Virchow, queramos o no queramos. Por supuesto, entonces sube la pregunta, ¿es fisiológico el embarazo? Porque con tantos cambios a que conduce estados patológicos, quizás embarazarse no sea tan fisiológico como creemos. Vale. Bien, vamos a ver en este perfil, ¿qué series ve? Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la importancia de la tromboprofilaxis? ¿Por qué es importante que sea la última sesión del año 2024 aquí en el servicio? Bueno, bien, ahora la pregunta que le voy a mostrar algunas láminas. Fíjense en esta. La trombosis venosa es mucho más frecuente en la línea azul que en la mujer, más o menos hasta aquí. Es más frecuente en la mujer comparado con el hombre hasta la de 44 años. A partir de esa edad es el hombre el que sufre mayor trombosis venosa. Qué casualidad, ¿no? Prácticamente toda la vida fértil de la mujer, ella está más expuesta a una trombosis venosa. Una vez que entra en la menopausia, que ya no se embaraza, digamos que la naturaleza, la evolución, la beneficia. Bien, ahora la pregunta que nos... La trombosis es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna, tanto en países desarrollados como en países no desarrollados. 15% de las muertes de los países desarrollados, pudiendo llegar al doble, al 30%, digamos que en esto se lleva la medalla de oro el Reino Unido. El Reino Unido es el país donde hay más muertes maternas por trombosis venosa. De hecho, creo que, si no me equivoco, es la primera causa de muerte en Irlanda del Norte. Quería mostrarles esta lámina para que vean. Este es un estudio que no revisaba trombosis, sino que revisaba la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna en el Reino Unido era del 8,79% y entre el 2020 y el 2022 esa tasa aumentó a un 13,4% por 100.000 madres. Vale, perdón, era del 8,79% entre 2017 y 2019 y esa tasa subió al 13,4% a partir del 2020. Claro, en este aumento estaba incluido las muertes por COVID, pero si se fijan, si quitamos las muertes por COVID, había subido igual, desde el 8,79 al 11,41. O sea, la tasa de mortalidad materna en el Reino Unido a partir de 2020 ha aumentado unos 4 o 5 puntos. Y lo segundo es que la causa primaria de muerte era la trombosis y el tromboembolismo pulmonar. Fíjense cuán importante es para el Reino Unido entonces prevenir la trombosis venosa. Por todo lo dicho, la triada de Virchow y la triada del embarazo,
Por lo tanto, durante un embarazo de una hembra humana y el puerperio hay un riesgo de entre 4 y 50 veces más de que esta paciente pueda sufrir una enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica la clasificamos en dos: la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que en verdad el tromboembolismo pulmonar es lo que lleva a una gran mortalidad. Es la séptima causa de mortalidad materna con un 9%, inclusive en algunos países, como digo, es la quinta causa o la primera causa. Fíjense en estos datos epidemiológicos que son interesantes. La incidencia de una trombosis venosa asociada a un embarazo es bastante baja, 0.102%. La proporción de trombosis venosa asociada al embarazo con un tromboembolismo pulmonar es del 21%, o sea, 21% de las mujeres que tienen una trombosis pulmonar habían tenido o están asociadas con una trombosis venosa. Por lo tanto, la prevención de la trombosis venosa, que prácticamente sí o sí va a sufrir toda embarazada, es importante porque 21% de las trombosis pulmonares llegan de allí. Fíjense que la mortalidad solo por trombosis venosa también es súper baja. La incidencia es baja y la mortalidad es baja. Pero esta mortalidad sube a un 2.4% cuando se asocia a trombosis pulmonar. Entonces, la idea es no llegar a la trombosis pulmonar. La idea es no llegar a la trombosis venosa profunda, que puede llevar luego a un trombo que viaje hasta la vía pulmonar y nos ocasiona una trombosis pulmonar. No la vemos mucho, la trombosis venosa es muy poco frecuente, pero está allí, está subyacente, está latente por el simple hecho de que la chica está embarazada. Por lo tanto, en muchos países se ha decidido hacer tromboprofilaxis. El tema es controvertido porque prácticamente algunos dicen que había que hacerle tromboprofilaxis a todas las embarazadas, otros dicen que con una incidencia tan baja posiblemente no sea correcto hacer tromboprofilaxis a todas embarazadas. Entonces, dependiendo de la guía que ustedes revisen, a lo mejor se le hace tromboprofilaxis a un 1, 2, 3% de las gestantes, y en otras guías, en países donde es importante el tema, hasta un 80%. De hecho, prácticamente en el Reino Unido, casi todas las embarazadas a partir de semana 28 reciben tromboprofilaxis con medicación, perdón. Bien, volviendo a Netflix, vamos a revisar ahora en este perfil que tenemos. Y aquí lo que quería hablar es de cuáles son las opciones terapéuticas de tromboprofilaxis. Y aquí también lo que quería hablar, podemos como elaborar un pequeño triángulo, así como la tríada de Bicho. Lo más importante, movilidad, hidratación y por último la medicación. La movilidad, ¿por qué? Porque la mujer embarazada con ese tremendo barrigón tiene tendencia a caminar menos, a estar más tiempo sentada, es más incómodo. Y de hecho, fíjense que las trombosis venosas son más frecuentes en el tercer trimestre, que es cuando la mujer se hace más sedentaria y menos movible. Recuerden que la paciente está en estado de hipercoagulidad, hay más masa eritrocitaria que plasma, los factores de la coagulación están alterados, la trombina, la antitrombina no funcionan bien, las plaquetas no funcionan bien y ella está más hipercoagulable. Por lo tanto, estas pacientes hay que animarlas a que consuman mucho líquido para que tratar de más o menos contrarrestar un poco esa sangre tan espesa. Y en cuanto a medicación, que en verdad es lo que hacemos ahora mismo en el hospital, además de darle estas medidas y estos consejos a la paciente. Y aquí lo que quería hablar, ahí tenemos 4 opciones: las heparinas, la warfarina, los anticoagulantes orales y los filtros vena cava inferior. Nosotros usamos heparina como profilaxia, como tromboprofilaxis, y usamos la heparina de bajo peso molecular. Hay otras heparinas, pero honestamente no las manejamos. En cuanto a la warfarina, solo se las menciona en esta lista porque la warfarina es el anticoagulante de elección para lesiones valvulares o para pacientes que tengan prótesis valvulares. Y cada vez va a ser más frecuente que encontremos embarazadas con prótesis o con lesiones valvulares. Las
cardiopatía congénita cada día se diagnostican prenatalmente con más frecuencia, se corrigen al nacer y vamos a tener un boom de embarazadas con prótesis o con operaciones en válvula o con estenosis o con insuficiencia mitral que llevarán warfarina. Por lo tanto, hay muchos trabajos donde se dice que la warfarina debe suspenderse en el primer trimestre y cambiarse por heparina, pero entonces a la mujer no le funciona bien la heparina como anticoagulante para sus válvulas. Entonces, digamos que hay que tenerlo en cuenta. Y en los filtros de vena cava inferior, solo los menciono aquí porque no lo sabía, me llamó la atención que hay filtros de vena cava que se colocan para aquellos pacientes que han sufrido una trombosis pulmonar y por si quedan algunos trombos o coágulos por allí que no se han detectado, filtrarlos en la vena cava. Estos filtros los hay de dos tipos, permanentes y los hay, digamos, rescatables o desechables. Y los desechables serían de elección en una paciente que haya tenido una trombosis venosa, una trombosis pulmonar o inclusive una trombosis venosa profunda como antecedente y que hoy esté embarazada. Sería interesante colocarle un filtro de vena cava inferior durante todo el embarazo y luego en el puerperio a los 3-4 meses retirarlo. Y aquí lo que quería hablar, vale, el link para la calculadora de tromboprofilaxis nuestra en el servicio, lo tenemos todo, simplemente hay que hacer clic y eso nos llevará al Excel que ha hecho Agustín, que ya todos conocen. Simplemente aquí ponemos el peso, la edad, la estatura. El Excel es tan bueno que no nos permite escribir, hay casillas bloqueadas que quisiéramos escribir no podemos. Esto nos va a hacer un cálculo de puntos y nos dirá si es de riesgo bajo. Si es de riesgo bajo, entonces le decimos a la paciente que tiene que cuidarse, usar media, tomar más líquido, caminar. Si es de riesgo intermedio o si es de riesgo alto. En el caso de riesgo alto, hacer la tromboprofilaxis con la enoxaprina a la dosis de 40 miligramos, que es la que todos usamos, aunque esta dosis puede variar, de hecho va a variar si la paciente pesa más de 90 kilos. Es importante entonces tener en cuenta, primero, que un factor de riesgo también es la obesidad. Cada día tendremos más pacientes obesas, quizás por eso en el Reino Unido, en Estados Unidos, la trombosis venosa es tan importante. Recuerden que ellos tienen una epidemia de obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Así que nada, los invito a que de ahora en adelante, cada vez que lleguen a esta paciente en la consulta del primer trimestre, hacer el cálculo de riesgo de trombosis y si es de alto riesgo, iniciar de una vez la heparina de bajo peso molecular y si no, darle consejos sobre caminar, hidratarse y todas estas cosas. Hay que hacer el cálculo de riesgo en cada trimestre. Y si esta paciente se es sometida a una cesárea o si durante el embarazo la operamos de un apéndice o cualquier otra cosa que ella tenga que estar en cama por unos días, también esta paciente, aunque sea de bajo riesgo, deberá recibir heparina profiláctica. Generalmente la heparina profiláctica se deja en el puerperio hasta por 6 semanas. Y todo va a depender de cómo evolucione ella durante este embarazo. Si pasa de un bajo riesgo a un riesgo intermedio o un riesgo alto, de acuerdo si los factores van cambiando. Si una paciente que comienza con un peso más o menos límite, un IMC de 28, 29, pero que durante el embarazo llega a un IMC de 35, esta señora será candidata, a lo mejor en el segundo o tercer trimestre, a recibir tromboprofilaxis con heparina. Así que tenemos que estar atentos porque es algo que veremos ahora más frecuentemente. Sayonara. Les dejo esta lámina de nuestro viaje a Japón. Muchas gracias y me despido de las sesiones del hospital. Gracias a todos.